Mientras iniciamos, revisemos algunas instrucciones para hacer que este sea el mejor tiempo posible. Primero, aparta este tiempo de forma especial. Crea un ambiente en donde puedas escuchar sin distracciones. Te recomendamos poner tu teléfono en modo avión, ubicarte cerca de tu fuente de internet y no sobrecargar tu red con otros contenidos. Segundo, estaría muy bien si te juntas con tu familia o amigos en la casa. Puede que quieras tener una Biblia a la mano y turnarte con otros para buscar los textos. No empieces sin mí. Ni tú sin mí. Tercero, intenta poner toda tu atención en este momento. Evita otras actividades que te desenfoquen, como cocinar, limpiar tu casa o jugar.
Recuerda que nuestras reuniones presenciales han sido canceladas por el estado de emergencia sanitaria. Sin embargo, continuamos funcionando en línea. Mantente atento a nuestros chats. Los líderes de puntos de conexión, Única, La Fraternidad y OnPoint continúan con el discipulado en línea. También puedes solicitar consejería virtual comunicándote a nuestra línea 318-772-8387, de lunes a viernes entre 8 de la mañana y 6 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Hola, somos Adriana, Julián Lozano, juntos escribimos De tu mano, nuestro primer sencillo. pronto disponible en Spotify y YouTube. Muchos años viviré. Te invitamos a conectarte a través de Facebook Live a nuestras noches de oración, los miércoles a las 7. Publica en tus redes con el hashtag El Punto en Línea para que todos podamos mantenernos conectados como familia. Si eres miembro de nuestra congregación o deseas apoyarnos, haz llegar tus diezmos y ofrendas consignando en la cuenta corriente Bancolombia número 90911375215 a nombre de la Iglesia Cristiana El Punto de Encuentro. Adjunta el soporte de tu transferencia con tus datos a info@elpuntodeencuentro.org. Confiamos en que Dios tiene el control de nuestra economía y lo honramos con nuestras finanzas. Hola, quiero darte la bienvenida hoy desde el Punto de Encuentro aquí en Chía. Estamos nuevamente transmitiendo desde casa y saludo a todas las personas que se conectan en cualquier municipio de la Sabana o en nuestro país o fuera de Colombia. Es muy lindo poder hoy desde aquí poder llevar este mensaje que espero que pueda alimentar nuestros corazones, también nuestras mentes y que pueda unirnos un poco más y prepararnos para todo lo que vamos a encontrar cuando salgamos del aislamiento en el que hemos estado estos días. Si bien es cierto, el gobierno en Colombia ya ha aligerado algo este aislamiento, vamos a seguir algunos días allí. Mientras tanto, nos vamos a seguir conectando a través de las diferentes herramientas y plataformas para que podamos seguir siendo esa comunidad que aprendemos, crecemos, nos cuidamos y también que ayudamos a otras personas. Hoy precisamente quiero recordar algo que leí hace un tiempo. El Concilio Británico hizo una publicación hace unos años a raíz del cumplimiento de sus 80 años precisamente, y analizaba que cuando fue fundado en el año de 1934, el mundo se enfrentaba a una nueva situación. Había sucedido una gran crisis en los Estados Unidos, la Gran Depresión económica, se había afectado el mundo entero. Los Estados Unidos precisamente en 1934 estaban tratando de implementar una estrategia, un plan para levantar nuevamente la economía. El Reino Unido experimentaba niveles de desempleo muy altos, la gente estaba muy preocupada y todo el mundo lidiaba, no solamente en América, sino en el mundo, por mejorar la situación económica y financiera de todos. A la par de eso, otras cosas empezaron a suceder. Nuevas personas empezaron a surgir en el mundo en liderazgo y empezaron a tratar de establecer modelos de liderazgo, algunos muy equivocados, como es el caso de Adolfo Hitler, que en el año de 1934 consolidó todo el poder sobre él en Alemania bajo el nuevo título de Führer. También por esa época él se conoció con Benito Mussolini en la Bienal de Venecia. Y allí hicieron una alianza que todos conocemos, sería catastrófica para el mundo después en la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, Mahatma Gandhi se encontraba liderando un proceso de independencia en la India y más allá, en la China, el Partido Rebelde Comunista se enfrentaba al gobierno de turno. Había todo un tumulto en el mundo. La crisis había dado lugar a un nuevo estado de cosas y la gente no sabía qué iba a pasar. El Concilio Británico se dio la tarea de investigar cuáles fueron los 80 sucesos más importantes de los últimos 80 años, precisamente en una publicación. Y quiero leerte 4 que están en la lista y que encabezan esa lista hoy. El primero de ellos fue la invención de la Internet como la conocemos, la World Wide Web, que hoy nos mantiene conectados a todos en esta crisis. La segunda fue el descubrimiento de un método de producción masiva de la penicilina que ha ayudado al mundo a combatir la enfermedad. También encontramos la creación de la computación
que sin duda produjo un gran impacto hasta el punto que hoy, gracias a ello, estamos también nosotros conectados en medio de la crisis. Y hoy está el cuarto evento muy significativo y fue la Declaración de los Derechos Humanos. Después del Holocausto judío perpetrado por los nazis, el mundo se reunió e hizo esta declaración en el año de 1948. ¿Por qué quiero llamar tu atención sobre esto? Porque toda crisis como la que vivimos hoy, como la que sucedió hace muchísimos años y estoy nombrando hoy, nos presenta desafíos y nos presenta oportunidades. Y en cada crisis encontramos que hay personas que hacen la diferencia. Algunos hacen la diferencia para bien, otros la hacen para mal. Pero lo que nos dicen esos momentos cruciales y estos eventos que se recopilan a lo largo de la historia es cuál era la mentalidad de aquellas personas que estaban en esa crisis. ¿Se sumergieron en la crisis o avanzaron y salieron y cambiaron y transformaron el mundo? Mi esperanza es que la iglesia hoy entienda que necesita una nueva mentalidad para afrontar el nuevo tiempo. Cuando salgamos de este tiempo de pandemia o de aislamiento más bien en nuestros hogares, vamos a tener que desarrollar una nueva mentalidad, no solo para sobrevivir, porque el mundo habrá cambiado, lo quieras o no. Ha cambiado y seguirá cambiando, sino para producir cambios y para convertirnos en el tipo de líderes, de personas influyentes que nuestras familias, nuestros trabajos, nuestras organizaciones, nuestros países y nuestras comunidades necesitan. Hoy quiero hablarte precisamente acerca de la mentalidad. Cómo en épocas de crisis podemos cuestionar realmente cuál es nuestra mentalidad y podemos proponernos desarrollar una nueva mentalidad. La Biblia también habla de ello y hoy quiero mostrártelo. Y voy a usar como base el libro de Deuteronomio, allí en el Antiguo Testamento. Y quiero ponerte en contexto mientras llegas al Deuteronomio capítulo 8. Después de 38 años de vagar en el desierto, el pueblo de Israel se encuentra aquí frente a una gran oportunidad. Entrar a algo que fue denominado la tierra prometida. Moisés había dicho que ese pueblo entraría a una nueva tierra después de pasar 40 años en el desierto, salir de la esclavitud. Y esa tierra era una tierra donde fluía la leche y la miel. Es decir, era una tierra próspera, eso es lo que significa. Moisés quería aprovechar esta oportunidad y da 3 discursos para preparar al pueblo de Israel para que entre en esa tierra prometida y pueda generar algo que nos sorprendería descubrir a algunos en las páginas de la Biblia. Pueda generar riqueza, prosperidad, pueda crecer no solo en una relación con Dios, sino que esa relación con Dios se manifieste en todos los aspectos de la vida. Y le dice, de hecho, va a suceder. La tierra es tan próspera que tú aprovecharás esas oportunidades y tendrás riqueza. Pero le dice en el versículo 17 del Deuteronomio 8, no se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. ¿Quiénes eran estas personas que producirían toda esa riqueza? ¿A quién les estaba hablando Moisés? Eran hijos de esclavos que crecieron en el desierto. Tal vez algunos de ellos aún tenían un recuerdo vago de su infancia en la esclavitud, pero la mayoría había pasado su vida entera, había sido criado en el desierto. Habían conocido la dureza del desierto, el calor del desierto. Aunque habían tenido todas las cosas suplidas, la Biblia dice que todo se le había dado en términos de alimento y que su vestido se había guardado, tenían también muchas carencias y limitaciones. Habían tenido que estar en un ambiente hostil. Estos eran las personas que iban a entrar en la tierra prometida. Sin duda habían tenido un tiempo que no era muy placentero, décadas en el desierto. Y ahora se enfrentaban a esta idea, vamos a entrar a una tierra prometida. Y sabían que en esa tierra prometida tendrían que enfrentar nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades. Desafíos como otros pueblos, de gente preparada, de gente más formada, de gente con ejércitos, que podría impedir que ellos pudieran prosperar en la tierra. Pero también eran oportunidades de aprender a adaptarse a un nuevo entorno, aprender a crecer y a producir riqueza en ese entorno. Pero había algo que este pueblo necesitaba aprender si quería realmente prosperar en ese nuevo entorno, como tú y yo, como la iglesia, necesita entender que debe aprender para crecer en el nuevo entorno en el que nos vamos a mover. Varias veces a lo largo del libro de Deuteronomio se repite esta palabra, recuerda. Y te he dicho que cada vez que encuentres que hay algo que se repite, tienes que prestarle atención. Vamos a ver qué fue lo que
Moisés le pidió al pueblo, a esos jóvenes, a esa nueva generación, que recordara. Si te devuelves un poco, ahí en el Deuteronomio 8, al versículo 2, encuentras lo primero. Le dijo, recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto. Un viaje que no debió durar más de 2 meses, se convirtió en un peregrinar de 4 décadas. ¿Por qué? ¿Por qué tenían que recordar esto? Moisés quería enfatizar algo allí. La mentalidad de quienes ya no estaban presentes en ese momento, escuchando este discurso, explica por qué Moisés quería que lo recordaran. Déjame mostrártelo. En el libro de Números, en el capítulo 13, en el versículo 32, encontramos una faceta de aquellos que fueron los padres de esta nueva generación que iba a entrar a la tierra prometida. Los israelitas estaban en el desierto y enviaron unos exploradores a esa tierra prometida, y esos exploradores volvieron, eran 12, y 10 de ellos dieron un informe negativo. Ellos dijeron, sí, es una tierra hermosa, preciosa, donde fluye la leche y la miel, pero hay gigantes, hay gente superpoderosa. Nosotros vamos a ser como pequeños insectos frente a ellos, nos van a destrozar. Y solamente 2 de esos espías fueron capaces de decir, eso es cierto, pero vale la pena entrar allí porque además nuestro Dios estará con nosotros. Lo que hicieron esas personas fue contaminar a otras en la comunidad, y dice que comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas, que eran unos personajes muy altos, muy grandes. Comparados con ellos, pareceríamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. Déjame explicarte algo. Moisés está diciendo, recuerda que por 40 años estuviste en el desierto a causa de una mentalidad equivocada. ¿Cuál fue la mentalidad de aquellos que no entraron a la tierra prometida? Primero, tenían una mentalidad de víctimas. Una mentalidad de víctima es aquella que tiene una persona que se queja constantemente y exagera sus problemas. Todo el mundo en 1934 sufría del mismo problema en el mundo. Había una crisis y estaban enfrentando un nuevo mundo. Algunos se vieron como personas que podían generar el cambio, otros como víctimas. Todo el mundo sufre lo mismo hoy, en este tiempo. En el mundo hoy estamos todos experimentando lo mismo. ¿Qué haremos? ¿Cómo nos veremos? Muchos están perdiendo sus trabajos, muchos están sintiendo ansiedad, depresión en su aislamiento, muchos tienen temor porque no saben qué van a encontrar. La pregunta es, ¿qué haremos? ¿Tendremos mentalidad de víctimas? Una víctima es la que exagera todo. Fíjate lo que decían estos espías. Ellos eran gigantes, los vemos como pequeños insectos alrededor de ellos, exageraban todo y asustaban a todo el mundo. Nos van a matar, nos van a acabar. Una persona con mentalidad de víctima es aquella que piensa que su situación siempre es la peor. Mi esposa es lo peor, mi esposo es lo peor, mis hijos son lo peor, mis padres son de lo peor, mi trabajo, usted no sabe, es de lo peor. Mi iglesia no me da lo que necesito, eso es de lo peor. ¿Por qué no comprende? ¿Por qué no entienden que esa mentalidad de víctima nunca les ayudará a salir adelante? Son personas que siempre están pidiendo que les comprendan, que les ayuden, que hagan algo por ellas. El mundo conspira contra ellas, todo el mundo es malo, pero ellas no tienen nada que cambiar. Se ven a sí mismos como personas indefensas, que no tienen cómo cambiar sus circunstancias. Según ellas, para que todo esté bien, los demás tienen que cambiar, las circunstancias tienen que cambiar, pero ellos no tienen nada que hacer, no asumen su responsabilidad. Y esto es una trampa, porque una persona que se victimiza generalmente refuerza su baja autoestima y su inseguridad. Por eso les resulta más fácil ponerse el rótulo de pobrecito yo soy la víctima, nadie me entiende. Han caído en la trampa de yo soy un fracaso y seguramente algo malo va a pasar después. Una persona que se victimiza espera que todos los demás se compadezcan de ella y nunca es capaz de levantarse y asumir responsabilidad para cambiar las circunstancias. Pero estos personajes tenían otro tipo de mentalidad también, que encontramos en el Éxodo, en el capítulo 16, en el versículo 2. Allí en el desierto, toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto?, les decían los israelitas.
Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta comunidad. Esto es lo que voy a llamar mentalidad de miseria. Además de una mentalidad de víctimas, tenían una mentalidad de miseria. Claro que sí, se sentaban en torno a ollas de carne y comían pan, pero había un pequeñísimo detalle: eran esclavos. No sé cómo era esa carne y no sé cómo eran esas ollas y no sé cómo era ese pan, pero lo cierto es que no debía ser de lo mejor, porque eran simplemente esclavos. La pobreza es una realidad y depende de las circunstancias. La miseria es una forma de pensar y depende de nuestra actitud, depende de nosotros mismos. La mentalidad de miseria es una herencia que viven aquellas personas que han sufrido necesidad, hambre, escasez. Son personas que han estado acostumbradas a guardar hoy porque no saben si mañana tendrán, no saben si mañana pasará algo bueno o malo, por tanto, todo el tiempo están temerosas y pensando en qué va a pasar. La alacena de quienes poseen una mentalidad de miseria está llena de sobras, porque se acostumbran a alimentarse de sobras, porque tienen miedo de lo que vaya a pasar en el futuro. La mentalidad de miseria se perpetúa en aquellos que no pueden creer que hay un mañana mejor, que hay algo que se puede transformar, que no hay que vivir bajo temor, que viven temiendo caer en desgracia todo el tiempo. Combina estas dos cosas, una mentalidad de víctima y una mentalidad de miseria, y ¡boom!, obtienes, ¿sabes qué?, una mezcla catastrófica. Ves a personas en las mismas situaciones, experimentando las mismas crisis, teniendo las mismas oportunidades y los mismos desafíos. Unas prosperan, unas crecen, otras no, otras se hunden. ¿Cuál es la diferencia? Unas tienen mentalidad de víctima y mentalidad de miseria, otras tienen una mentalidad diferente, que es la que Dios quiere para ti, para mí, para su iglesia en este tiempo, pero que además quería para este pueblo que iba a entrar a la tierra prometida. Combina una mentalidad de víctima y una mentalidad de miseria y no entrarás a la tierra prometida, no encontrarás el camino a ella, nunca encontrarás una oportunidad para un mejor matrimonio, no encontrarás una oportunidad para un mejor empleo, para un mejor emprendimiento, para mejorar tu iglesia, para cambiar tu país. Nunca lo encontrarás mientras estés con mentalidad víctima, mentalidad miseria. Pero déjame hablarte ahora de lo que es la mentalidad que Dios quiere para su pueblo, y es lo que vamos a llamar una mentalidad próspera. Esa es la mentalidad que Moisés quiere que esta gente tenga para poder aprovechar a la tierra prometida. Por eso le pide primero: recuerda lo que es una mentalidad equivocada. Ahora quiero que recuerdes lo que es una mentalidad correcta. Y volvemos a Deuteronomio en el capítulo 8, en el versículo 2. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. ¿Qué aprendieron estas nuevas generaciones en el desierto? Lo primero, aprendieron a conocer su corazón y despojarse de su orgullo. Se volvieron personas humildes. Si vamos a tener una mentalidad próspera, alineada con Dios, debemos renunciar a nuestras limitadas percepciones acerca de la prosperidad. La cultura nos vende una idea de lo que es ser próspero. Fama, mucho dinero, muchos autos, muchas casas. Es lo que vemos, la gente mostrando todo en sus redes sociales, todo lo que tiene, todo lo que posee. ¿Para quién? Para ellos. ¿Para quién tenemos riqueza y prosperidad? ¿Para nosotros? No, no es eso lo que Dios pide. Debemos renunciar a buscar prosperidad para nosotros mismos como un fin en sí mismo. Y debemos convertir la prosperidad en un medio para cumplir la voluntad de Dios. Nadie está diciendo que no es bueno tener comodidades, nadie dice que no es bueno vivir bien, pero las comodidades y el vivir bien no son un fin en sí mismo. Simplemente Dios utiliza eso como una oportunidad, un canal de bendición para otras cosas, para cumplir su voluntad. Veo gente muy próspera bajo el estándar de nuestra cultura, deseando un montón de cosas y teniéndolas, pero muy apartada de Dios. Una persona con una mentalidad próspera al estilo de Dios está humildemente alineada con Dios. También dice: recuerda que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Estas personas aprendieron no solo a ser humildes, sino a ser absolutamente dependientes de Dios. Comprendieron algo que Jesús enseñó en el Evangelio de Mateo como la fe de las aves. Miren, las aves del campo no trabajan, pero su Padre que está en los cielos las alimenta. ¿No hará mucho más con ustedes, gente de poca fe? ¿No son acaso ustedes más valiosos? Quiero decirte, una mentalidad próspera es una mentalidad que entiende que Dios cuida nuestras necesidades básicas. Y eso nos da tranquilidad, porque cuando tú estás ansioso, preocupada por tus necesidades básicas, por tu provisión, no puedes aprender a pensar creativamente, no tienes tiempo para buscar otras oportunidades de trabajo, para desarrollar otros emprendimientos, para ser más creativo en tu matrimonio, porque estás todo el tiempo en modo sobrevivir. Dios quiere decirte, no tengas miedo porque yo me encargo de tu supervivencia, yo soy el que te provee, yo te cuido mejor que a las aves del cielo. La iglesia debe aprender a depender de Dios como este pueblo aprendió a depender de Dios. Y así, a partir de allí, podrás construir muchas otras cosas. Así que aprendieron a ser humildes, a depender de Dios, pero aprendieron algo más. Aprendieron a ser agradecidos. Quiero preguntarte, ¿oraste hoy antes de tomar los alimentos? Para muchos eso ni siquiera es una costumbre. Para algunos otros tal vez lo es y lo hacen comúnmente. ¿Por qué damos gracias cuando vamos a comer o a tomar unos alimentos? Porque estamos agradecidos que Dios nos ha dado esos alimentos. Pero lo que no es tan común es que demos gracias después de comer esos alimentos. Generalmente comemos antes del almuerzo, oramos antes del almuerzo, del desayuno, de la comida. Pero no es común que demos gracias después de que los hemos tomado. ¿Por qué? Porque es natural dar gracias por la comida cuando estamos hambrientos. Lo que no es natural es ser agradecidos cuando estamos llenos, cuando estamos saciados. Moisés está recordándole a estas personas lo que significa alinearse con Dios en términos de mentalidad. Necesito tener un corazón, una mentalidad humilde, dependiente de Dios y totalmente agradecida con Él. Eso es una mentalidad próspera, una mentalidad agradecida, dependiente de Dios y humilde. Después en el versículo 5, en el Deuteronomio 8, les recuerda algo más. Reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios, témelo y síguelo en sus caminos. Si vamos a disfrutar de prosperidad, necesitamos que nuestra mentalidad se desarrolle también alrededor de la disciplina. El regalo de suministro interminable de comida, de vestido para el pueblo durante 40 años es una muestra del gran amor de Dios. Y déjame planteártelo así. Más que el castigo sobre esta generación de estar 40 años en el desierto, porque ellos no habían hecho nada, habían sido sus padres los que recibieron el castigo. Esta generación tuvo que pasar 40 años en el desierto, pero piénsalo bien. Dios les dio comida sobrenaturalmente, bebida sobrenaturalmente y cuidó sus cuerpos y cuidó sus vestidos. ¿Qué significa eso? Cuando tú vas al ejército para entrenarte, te van a alimentar, te van a dar techo, te van a dar todo lo que necesitas para que salgas y cumplas con tu entrenamiento y después con tu misión. Esto que estamos viendo acá en Deuteronomio no es otra cosa que un recordatorio que Dios llevó a este pueblo en un proceso de disciplina que no se ve como un castigo, sino que se ve como una formación, el desarrollo de su carácter. Les llevó a desarrollar nuevas destrezas. Imagínense lo que era en el desierto. Había límites. Los límites desarrollan nuestra creatividad. Los límites nos ayudan a pensar diferente, nos ayudan a encontrar nuevos recursos. ¿Cuán recursiva sería esta gente en el desierto que cuando llegó a la tierra prometida se convirtió en un pueblo que convirtió esa tierra en una fuente de más bendición? Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel, allí en ese pequeño terreno en el que vive, en el oriente, ha producido cosas poderosas en medio de las limitaciones más grandes. Nuestra mentalidad de prosperidad, una mentalidad próspera, requiere disciplina. No es que ganamos las cosas con facilidad, no es que todo nos es dado, nos deben todo, no es que Dios nos debe todo, es que nosotros tenemos que disciplinarnos y alcanzar las cosas que Él quiere que alcancemos. Y después les dice algo más en el versículo 17. No se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos.
Recuerda al Señor tu Dios porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Hace años, cuando mi hijo mayor estaba más pequeño, le pedí que diera gracias precisamente por los alimentos en la mesa de nuestra casa. Y él me preguntó, ¿acaso no eres tú el que trae esos alimentos a casa y los pagas con el sueldo que te dan en el trabajo? Yo le dije, claro, hijo, es cierto. Con el dinero que recibo, con el trabajo que Dios me permite desarrollar, con las habilidades que Él me concedió, gracias a que aún estoy vivo porque Él quiere regalarme esa vida. Es muy fácil que perdamos de vista quién es el autor de la vida y a quién debemos darle gracias. Dios es quien nos da el poder de producir riqueza. Riqueza aquí significa recursos materiales. Sí, Señor, significa recursos tanto materiales en términos de posesiones como dinero. Ojo con esa mentalidad de miseria que cree que tenemos que ser muy pobres y muy miserables para poder cumplir el propósito de Dios en esta vida. Es tan contrario como esa idea de que si estoy con Dios tengo que ser absolutamente millonario. Creo que los dos son extremos que debemos evitar, pero estoy convencido que Dios quiere que produzcamos riqueza. Pero la palabra riqueza acá significa también riqueza en términos de relaciones, de influencia, de liderazgo, capacidad para influenciar a esta sociedad. ¿Qué fue lo que Dios le dijo al primer hombre y a la primera mujer? Sean fructíferos y multiplíquense. Parece que hemos olvidado que Dios nos creó en esta tierra para fructificar y multiplicar. Por tanto, si tenemos una mentalidad que es humilde, agradecida, dependiente de Dios y completamente disciplinada, tenemos que poner todo eso en servicio de Dios para multiplicar y fructificar en esta tierra. Rompernos el paradigma de la miseria, de la limosna, de lo poquito, de lo pequeñito, de lo limitado. Dios quiere que produzcamos riqueza en términos de ideas, de creatividad, transformación en una sociedad, relaciones, liderazgo y por supuesto también bienes materiales. Y por eso dice que Él nos da el poder. ¿Qué significa el poder? No es algo mágico, significa los talentos, las habilidades, las capacidades que Él puso en nosotros. Cuando traduzco del hebreo directamente, puedo traducir allí, Él nos da el vigor, la fortaleza, la capacidad, la habilidad. Trato de enseñarles siempre a los jóvenes que quieren descubrir su propósito en la vida, que miren su diseño, cuáles son los talentos que Dios les dio. El conjunto de habilidades que te permiten hacer cosas más fácilmente y más felizmente que otras. Puede que tengas que salir de tu zona de confort en esta crisis, pero nunca te apartes de tu zona de fortaleza, de tu diseño, porque Dios quiere utilizar esas habilidades que te dio para producir riqueza. Mira lo que tienes a la mano, observa lo que tienes allí y observa tu interior y levántate y encuentra nuevas oportunidades para crecer y honrar a Dios con lo que haces. Y después dice, te da capacidad ¿para qué? Para producir, o sea, dar fruto, crear, trabajar, provocar, obtener. La pregunta es, ¿quién produce? Tú produces, yo produzco. Dios hace milagros, por supuesto. Él nos sostiene sobrenaturalmente si es necesario. Él abrió el mar frente a este pueblo. Él los llevó por el desierto de manera milagrosa. Él les hizo llover comida del cielo. Pero entiende esto, si vas a tener mucho más que la provisión diaria y vas a generar riqueza, lo vas a tener que hacer tú. Tú vas a tener que trabajar con la mentalidad humilde, agradecida, dependiente de Dios y disciplinada. De esa manera tú podrás producir riqueza. Eres tú quien va a producir riqueza en lo relacional. Eres tú el que va a producir los cambios en tu hogar. Eres tú sin mentalidad de víctima, sin mentalidad equivocada de miseria. Tú eres el que va a cambiar tu hogar. Tú eres el que va a influenciar a tus hijos. Tú eres el que va a cambiar tu matrimonio. Tú eres el que puede transformar tu iglesia y llevarla a otro nivel. Tú eres el que puede hacer un país diferente. La clave es reconocer lo que tienes y producir con lo que tienes. Hay un dicho que dice, si la vida te da limones, haz limonada. Yo te diría, haz limonada, pero no la hagas como todo el mundo, porque si la haces como todo el mundo, no habrá diferencia y no prosperarás. Tienes que ser creativo, tienes que utilizar tus talentos para crear riqueza. Y le dice, todo esto se da bajo un pacto. ¿Y cuál pacto? Una alianza. Eso es un pacto, pero es una relación. No se trata de magia. No estoy con Dios y hago oraciones que hacen que Dios me sirva. No manipulo a Dios, no le digo lo que quiero que haga y Él lo hace por mí. Con humildad,
con agradecimiento y con total dependencia, yo me someto a su voluntad y hago lo que Él quiere. Y produzco riqueza a la manera en que Dios quiere que la produzca, no solo para mí, sino para bendecir a otros. Nosotros, tú y yo, hoy, a diferencia de ese pueblo que estaba en el desierto y que iba a entrar a la tierra prometida, vivimos un nuevo pacto, un mejor pacto. Jesús lo estableció en Mateo 26, en el versículo 26, cuando le dijo a sus discípulos en aquella última cena. Luego lo partió y le dio el pan a sus discípulos diciéndoles: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles: beban de ella todos ustedes, esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Un nuevo pacto en donde tenemos acceso directo a Dios gracias al sacrificio de Jesús, en donde podemos depender de Él humildemente y vivir agradecidos cada día y recibir su guía para ser disciplinados, para crecer, para producir prosperidad en todos los aspectos de nuestra vida. Pero quiero decirte que la verdadera prosperidad solo la encuentras en una relación con Dios a través de Jesús. Puedes tener todo lo material, todo lo que este mundo llama prosperidad y no tener a Dios, entonces estás en la más grande de las pobrezas. Pero puedes no tener todo eso que nuestra cultura llama prosperidad y tener a Dios y posees la mayor de las riquezas. En Jesús encontramos la verdadera prosperidad. Dios no quiere solo que tengamos, sino que disfrutemos. Dios no quiere solo que lleguemos, sino que permanezcamos. Dios no quiere solo que retengamos, sino que multipliquemos. Todo para la gloria de Dios. Mi esperanza es que este tiempo produzca una iglesia con una nueva mentalidad, una mentalidad próspera, que ayude a transformar este país y que presente a Jesús, el autor de un nuevo pacto, a cada corazón a través de lo que hacemos. Que tu corazón se alinee con Dios y tu mentalidad se alinee con la de Dios, para que puedas ver tu vida prosperando en todos los sentidos. Espero que el Señor pueda bendecir tu vida a través de lo que has escuchado en este día. Te saludo nuevamente, te mando un abrazo y me despido y te invito a que sigamos conectados durante las próximas semanas a través de todos nuestros medios de comunicación. Un abrazo. Tienes el privilegio de ser el pastor de tus hijos. Encuentra las guías de esta enseñanza que hicimos para ellos en Punto Kids buscando el enlace en la descripción de este video. Gracias por acompañarnos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook e Instagram como El Punto de Encuentro. Usa el hashtag El Punto en Línea y muéstranos cómo estás viviendo esta experiencia.